Y como cada semana, aquí nos tiene nuevamente. Bienvenidos y comparta con nosotros esto que es una entrevista muy interesante que vamos a sostener con un doctor que se llama, entre otras palabras, no el nombre propio es Gustavo López Orozco, pero que es urgenciólogo. Usted dirá, ¿qué es esto? Es bien importante lo que hacen estos doctores por lo que representa entre la vida y la muerte. Vamos a platicar con él de esto y de otros temas también muy actuales. Además tiene otra especialidad, es toxicólogo y es presidente de la Sociedad Médica Nacional de Urgencias. Para que te quedes con nosotros, vamos a compartir una charla muy interesante y muchos temas en la mesa, las principales causas de emergencias en hospitales y aguas con los chavitos que están en la casa en las vacaciones, porque hay un montón de accidentes en el hogar que terminan en una emergencia médica. Y otro punto también que le vamos a preguntar para que pongas atención, tú que te ibas a poner un suero vitaminado intravenoso la próxima semana, como yo que ya casi tenía la cita, pero que se mueren 6 personas y que reacciono, dije, ¿qué iba a hacer? ¡Qué locura! Pues me detuve a tiempo y de verdad, perdón que lo cuente, pero mi hermana y yo nos íbamos a ir a una, porque estaba el 2x1, a ir a meter un suero vitaminado. Sí, o sea, 1,500 por 2. Y íbamos a ir las 2 tarugas, pero que la nota que se murieron 6 en Sonora, dije, no hombre, y hasta voy a denunciar al consultorio que lo está poniendo. Así de que quédense con nosotros y bienvenidas y bienvenidos a Zona Michoacán. Bueno, pues vamos a dar paso a la entrevista, pero vamos a presentar al doctor Gustavo López Orozco, urgenciólogo, toxicólogo, presidente de la Sociedad Médica Nacional de Urgencias, entre otras cosas. Y vamos a platicar muchas cosas muy interesantes. Primero que nos explique eso de qué es un urgenciólogo, a qué se dedica, cuál es su función principal. Así es que le damos la bienvenida. Bienvenido, doctor, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Dani, muchas gracias, José Luis, encantado de estar aquí en el programa. Y bueno, pues sí, es una pregunta que nos hacen todavía, es una especialidad que ya tiene 40 años en México, nace en México y somos los pioneros en Latinoamérica. Es una especialidad que, así como su nombre lo dice, atiende la emergencia médica de todas las especialidades. Es quien recibe, es la cara del hospital. Es a donde llegan los pacientes que están críticos o no críticos. También hay gente que tiene alguna urgencia que es una urgencia sentida. Y hay urgencias reales y emergencias médicas que ponen en riesgo la vida o un órgano. Eso es lo que el médico de emergencias atiende en un hospital, en un hospital público, en un hospital privado, y nos especializamos durante 3 años. Después de terminar la carrera, hacemos examen de residencias médicas y en los que acreditan, pues nos aventamos 3 años para hacer la especialidad de urgencias. En otras palabras, si no me equivoco, ustedes atienden el caos, estabilizan, tienen que estabilizar, tienen que hacer la función de salvadores también en un momento determinado, determinar cuáles son los problemas con los que llegan los enfermos. Es muy amplio, doctor, pero bien importante. Sí, José Luis, bien amplio, porque vemos mujeres embarazadas, vemos niños, vemos adultos mayores, vemos adultos jóvenes, en cualquier momento de la etapa más crítica de su vida, en cualquier momento y con cualquier enfermedad. Entonces sí es una situación complicada. ¿Por qué es complicada? Porque muchas veces el paciente y el familiar que llega a un servicio de urgencias llega muy estresado, llega muy preocupado, no recuerda datos que para nosotros pueden ser importantes, no llegan con un estudio previo para nosotros saber exactamente de qué se trata, y nosotros en pocos minutos tenemos que tomar decisiones que pueden salvar una vida o que al final de cuentas, si no lo haces bien, puede llevar al traste también a una vida. Entonces es una especialidad compleja, es una especialidad que requiere muchas cualidades para que puedas hacer bien tu trabajo. ¿Y cuáles son las principales causas de atención en una sala de emergencias, doctor?
Bueno, depende mucho del grupo de edad, de los grupos de edad, pero si nos vamos, por ejemplo, al paciente pediátrico, sin duda los accidentes. Las enfermedades respiratorias, las enfermedades digestivas son las causas más frecuentes. En un adulto joven, los accidentes también y bueno, algunas enfermedades respiratorias, digestivas, adultos mayores, enfermedades metabólicas, enfermedades cardiovasculares, complicaciones de sus enfermedades crónico-degenerativas. Y bueno, en mujeres embarazadas, pues amenazas de aborto, sangrados, infecciones, son las causas más frecuentes dependiendo del grupo de edad. Y tienen que actuar rápidamente, doctor, están contra el tiempo y contra la enfermedad para detectar qué es lo que está pasando. Así es, José Luis, son momentos en los que tienes que estar muy concentrado, tienes que estar muy vivo de lo que puede estar sucediendo con esta situación del paciente que va llegando, pero hay procesos que nos han enseñado y también tenemos un equipo multidisciplinario en donde no solamente el urgenciólogo actúa, sino también hay enfermeras de emergencias, también hay paramédicos que trabajamos de la mano con ellos, quienes nos llevan los pacientes y cada uno tiene una labor muy específica, dependiendo del lugar en donde estés dentro de la sala de urgencias. Hay un área que se llama triage, un área de clasificación de pacientes, en donde prácticamente los ves rápido, le tomas signos vitales y determinas el riesgo y el tiempo en el que lo tienes que atender. Nosotros clasificamos al paciente en azul, verde, amarillo, naranja y rojo, de menos a más de acuerdo a la gravedad, y de acuerdo a eso determinamos qué paciente tiene que ser atendido inmediatamente porque puede morir en ese momento, es ese clasificado rojo o naranja, o el paciente que viene por una gripa, que tiene fiebre, por ejemplo, que sí se siente feo, que es una urgencia sentida, pero que no va a morir. Ese paciente entonces tenemos más tiempo para poderlo atender y se queda en la cola de los pacientes atendidos, claro, porque primero hay que priorizar la vida. Estabilizar es el verbo que esperan los pacientes que llegan con urgencias. Estabilizar y muchas veces sin ninguna información. Le comento a mis alumnos, sí, es muy común que llegue un paciente muy grave a la sala de choque, a la sala de reanimación. Sí. Nos tocan un timbre, entonces tenemos que acercarnos todo el equipo para atender esa emergencia como prioridad. Muchas veces media hora, 40 minutos, una hora, hora y media, 2 horas para estabilizar a un paciente. Y salimos y nos dice la enfermera, bueno, doctor, ¿y ese paciente qué tenía, no? ¿Por qué tardó tanto? Muchas veces la respuesta es no sé qué tenía, pero ya está vivo. Ahora vamos a investigar qué tiene. Ahora va con el especialista. No, ahora hay que hacerle estudios complementarios, ahora hay que salir a preguntarle al familiar qué fue lo que pasó, porque cuando la reanimación es inmediata, muchas veces tienes que cumplir con algunos preceptos para preservar la vida y luego ya investigas qué fue lo que sucedió, ¿no? Casi siempre va de la mano, pero muchas veces así pasa. Y tienes la experiencia de los dos lados, doctor, tanto del privado, donde trabajas en el área, como en el seguro, estás en las noches en el IMSS, en el área de urgencias. ¿Se atienden igual o la neta, no? O a medio chiles en el IMSS y en el privado muy bien, o al revés. Fíjate que debería de ser igual, ¿no? Sí. Debería de ser igual. Se atiende igual en calidez de la atención, tendría que ser, sí. En calidad en la atención no es lo mismo, sin duda, por la cantidad de gente, ¿no? La cantidad y el recurso que muchas veces puedes llegar a tener en una institución privada. Yo te puedo decir que en el hospital privado estoy en la mañana, el turno está muy funcional porque está prácticamente todo el área administrativa, todo el área de todas las enfermeras, todo el recurso material que se requiere y cuando me llega una emergencia tengo 1 o 2 en mi sala de emergencias. Entonces mi sala es de 7 camas y una sala de choque. No tengo ningún problema por atender, somos muchos médicos y lo atendemos muy rápido y aparte tenemos todo el recurso material para hacerlo, entonces sí es diferente, ¿no? Ahora en lo público me toca el turno en la noche hay menos recurso humano, menos recurso material y tenemos llenas nuestras salas de urgencias de muchos pacientes. Entonces, ¿por qué en la noche será? Porque en la noche pasa todo. Sí, en la noche. ¿Por qué? Bueno, eso me permite. ¿Es el karma o qué? Eso me permite, eso me lo dice mi esposa también, días ¿no? festivos, pero se junta. Híjole, sí. Un sábado que sea festivo y en la noche, bueno, ¿y cuál es
tu interpretación a estas preguntas. ¿Por qué en la noche más urgencias o por qué trabajo en la noche? ¿Por qué más urgencias en la noche y por qué Bueno, trabajo en la noche porque tengo otras actividades con la sociedad mexicana que tienen que ser sin duda en el fin de semana o que pueden ser también en el turno de la tarde, ¿no? Para poder hacer estas actividades que para mí son bien importantes. Pero, y en la noche, pues es el turno que se me acomoda, ¿no? ¿Pero por qué pasa todas las noches? Todo pasa en la noche, muchas emergencias. Por ejemplo, ahora que platiquemos un poco de los animales de ponzoña, de mi subespecialidad, las picaduras de alacrán son en las noches, porque las arañas y los alacranes salen en las noches a comer, a buscar sus presas. No en la mañana. No en la mañana les molesta la luz y ellos no salen, pero en las noches sí, y ahí es donde hay más accidentes. En la noche hay muchos accidentes por el alcohol, ¿no? Entonces tenemos mucho accidente vehicular por el tema del exceso del alcohol. La noche la gente está cansada y también se puede accidentar por el tema del cansancio. Y la otra es que las enfermedades crónico-degenerativas también muchas de ellas se exacerban en la noche. Entonces, no avisan tampoco. Tampoco avisan, sí. Y ahorita hablando justo de la noche, de la atención de emergencias, ahora en las vacaciones han aumentado atención en urgencias a causa de accidentes, o ahora que las motos andan por todos lados. Sí, fíjate que disminuye en días festivos, disminuyen las urgencias sentidas, las no reales. Esas disminuyen porque la gente se aguanta, ¿no? No, yo me voy a la fiesta, yo me voy de vacación y entonces aguanto. Y los servicios de urgencias disminuyen las urgencias no sentidas. Las urgencias reales y las emergencias son las que llegan. Entonces, menos cantidad de pacientes, pero sí más graves los que llegan. Más graves. Exactamente. ¿Por Por los accidentes, hay mucho accidente vehicular, hay mucho accidente motocicleta, como tú bien lo describes, y también hay muchos, sobre todo ya cuando empezamos a regresar de la vacación, hay mucha descompensación de las enfermedades crónicas. Por ejemplo, diabetes, ¿no? Ahora nos vamos de vacación, se nos olvida el medicamento, nos sobrepasamos en los alimentos, no cuidamos la dieta y llegamos súper descompensados a las salas de urgencias. Entonces, ya sabemos que cuando trabajamos el día en turnos de vacación, va a haber menos gente y va a llegar lo que tiene que llegar, lo grave. Pero ya después, ya sabemos que se nos va a llenar el servicio de pacientes descompensados. A partir del próximo lunes, por ejemplo. Va a estar lleno. Los servicios de urgencias van a estar llenos, seguro. ¿Qué cosas? Esto es en instituciones de corte público, como el Seguro Social o el ISSSTE. Pero, ¿cómo andamos en la atención de médicos urgenciólogos y toxicólogos entre el público? Es decir, que de estas personas que no tienen estos servicios. Bueno, pues ¿en lo privado o en lo privado? En lo privado, bueno, igual, los servicios de urgencias, por ejemplo, en lo privado hay mucho, en vacaciones hay muchas cirugías programadas. Por ejemplo, nos llegan mucho a los servicios de urgencias pacientes que se están programando y que hay que prepararlos para su cirugía. Por ejemplo, a lo mejor algún tema estético, ¿no? Cirugías plásticas hay mucho en vacaciones, pero también hay muchas cirugías que se pudieron reemplazar o que se pudieron pasar para otro tiempo, por a lo mejor algún problema de sinusitis crónica y que se tenga que hacer alguna cirugía de otorrino. Bueno, pues se programa. Un problema de vesícula que no urge, que hay piedras en la vesícula, ahorita no hay dolor, no está agudizado, pues se programa la cirugía de manera así, programada en momentos que no están tan llenos los hospitales y en momentos en donde puede haber un periodo de recuperación mayor sin que les impida ir a trabajar, ¿no? Ahora en vacaciones. Claro. Aprovechando tu experiencia que tienes, doctor, ahora hemos estado abordando en estos días un lamentable incidente que ocurrió allá en Hermosillo, Sonora. Sí. Por esto que luego está tan de moda y hoy vamos a abordar el tema de los sueros intravenosos, pero así como vamos a abordar esto, a cada rato tratamiento de esto, tratamiento del otro que se ofertan en redes sociales y ahí vamos muchos, ¿no? Creyendo que te van a mejorar la existencia. Y pues resulta que no sabe lo que te están poniendo. En el caso de los sueros intravenosos, que no sé si has visto la publicidad, aquí en Morelia hay varios lugares donde lo están poniendo y que te dicen que te van a ayudar en todo y que te vas a despertar con una superenergía, que el efecto que te dura 3 meses, tiene que ir cada 3 meses a que te metan por la vena no sé qué cosas. En Sonora ya murieron 6 personas. 6, o sea, no fue ni una, y 6 se murieron después de que terminó el suero.
¿Qué pasa con esto? ¿Qué les están poniendo? ¿Quién regula esto? Y 6 personas en un mismo lugar y un mismo médico. Sí. ¿No? Entonces, sí, qué bueno que tocas el tema porque es un tema de moda ahorita y efectivamente el tema de los sueros vitaminados es más un tema de marketing, más que en realidad un tema de un beneficio médico. Ofrecen que te va a dar más energía, ofrecen que estos sueros vitaminados van a curar enfermedades que no tienes o que dicen tener que en realidad nunca te confirman que verdaderamente tengas. En realidad son sueros que sirven para todo, hasta para curar el cáncer y curar enfermedades crónicas que bueno, pues que la ciencia no ha podido curar o que se curan de una manera diferente. En realidad pareciera esto que es más un marketing que en realidad una verdadera atención médica. Ahora, ¿qué está pasando? Pudo haber pasado varias cosas. Y primero, los pacientes, la gran mayoría de los pacientes no requieren vitaminas. Ese es un punto bien importante, ¿eh? Requieren vitaminas las personas que tienen disminución de estas vitaminas. Eso sí requieren vitaminas, pero para esto se requiere un estudio previo, un análisis previo, una historia clínica, una revisión completa. Esos son los que necesitan. Quien tiene déficit de ciertas proteínas, vitaminas, minerales, eso sí necesitan. Pero una persona normal, Dani, José Luis, que solamente se siente cansado, no requiere vitaminas. Las vitaminas no dan energía. Ese es un punto bien importante. Otro punto relevante es que pudieron pasar muchas cosas en estas muertes. Yo lo reduzco en 3 riesgos principales. 1, todo lo que sea medicamento, todo lo que sea externo y entre a tu cuerpo, es un riesgo. Puede generar en cualquier momento algo que se llama anafilaxia, que es que tu organismo lo detecta como no suyo, como no propio, y hace una reacción agresiva hacia esa situación que está entrando. Imagínate cuántas vitaminas y combinaciones pueden hacer en estos sueros vitaminados, y esto puede ocasionar una reacción de anafilaxia severa. Quienes nos hemos enfrentado en la emergencia a una anafilaxia, el actuar rápido no es suficiente, José Luis. Necesitas una expertise mayor para poder atender una anafilaxia. El paciente pierde presión inmediatamente, así de estar platicando contigo, pierde presión arterial, cae inconsciente, no tiene frecuencia cardíaca, no funciona el corazón, no funcionan los vasos sanguíneos, se dilatan. El paciente está gravísimo en cuestión de segundos cuando hay una anafilaxia severa. Entonces, si le pusieron en un suero vitaminado muchos medicamentos, muchas sustancias que no necesitaba, pues pude tener una reacción anafiláctica como a cualquier medicamento que nos pueden aplicar. Entonces, lo más grave pudo haber sido eso en cualquiera de los 6 pacientes que tuvieron ahí en Sonora. Ahora, esta es una. La otra es algo que veo mucho en toxicología, que es la interacción medicamentosa. No tiene que ver ni con la dosis ni con que el cuerpo reaccione de manera incorrecta al medicamento. Es que tú combinas varias sustancias y la combinación de varias sustancias pueden generar en una falla de un órgano, de una estructura. Ejemplo, puede haber una falla del hígado, una falla del corazón, una falla del riñón, cuando juntas 2 medicamentos. Estos sueros vitaminados tradicionalmente no traen 2 medicamentos, traen muchos. Entonces, la interacción farmacológica, independientemente de la dosis, puede generar un daño secundario, no inmediato, sino mediato. Ya. No sé si hayan leído la noticia, hay pacientes que murieron en el lugar, pero hay otros que murieron unos días después. Exacto, y hay hospitalizados todavía, creo. Y hay otros hospitalizados. Entonces esa podría ser la segunda causa de lo que pudo haber sucedido. Otra tercera causa pudo haber sido que no tienen las medidas de cuidados de seguridad que se tienen para poner un suero intravenoso. Un suero intravenoso pareciera ser muy sencillo, pero requiere toda una estrategia de un profesional de la salud para aplicarlo. Y esto pudo haber condicionado que no se haya hecho con la asepsia adecuada y que haya llevado al suero contaminado desde la preparación hasta la aplicación y que lo haya llevado a un paciente a una infección severa que se llama sepsis y luego hace un choque séptico y la muerte. Esa sería una tercera teoría que pudo haber sucedido. Entonces estamos hablando de doctores irresponsables los que hacen esto, doctor. Pues podríamos llamarle que sí, porque son pacientes que no lo requieren. ¿Cómo arriesgan todo por ganarse unos pesos? Creo que está cayendo en una situación incluso delincuencial, ¿eh? Es correcto. Sí, uno de nuestros principales preceptos es no hacer daño, ¿no? Entonces, aplicar un medicamento
que sabemos que existe el riesgo de que pueda hacer cualquiera de estas complicaciones a alguien que no lo ocupa, pues entonces es una situación delincuencial, como tú bien lo describes. Y una cuarta teoría, José Luis, sería el tipo de medicamentos que se utilizan. ¿Quién lo está regulando? Exacto. ¿Por qué y para qué? Ajá, porque ¿qué laboratorio fue el que creó estos laboratorios? Nosotros en el hospital privado, en los hospitales públicos, se tiene una medida estricta de regulación de compra de medicamento, de seguimiento del medicamento, y cuando hay una reacción mínima que sea de un medicamento, se da seguimiento inmediato en los hospitales. Obviamente hospitales que tienen una regulación sanitaria estricta. Entonces, en estas clínicas donde generalmente lo ofrecen, no hay ninguna regulación, nadie los va a controlar, entonces compran el medicamento donde sea y no tienen medidas estrictas. Primero, ni de reacción inmediata, y segundo, tampoco de control. Entonces, ahí es donde existe el riesgo de que puedan suceder todas estas cosas. ¿Cualquier farmacia puede vender estos sueros? Creo que ellos los preparan, son como preparados que hacen ellos y te los ponen, porque aparte tú entras al consultorio y son consultorios muy X, o sea, no es ni una clínica, hablando de Morelia, porque te digo que yo me voy a poner uno y una cartulina y que suero vitaminado para esto, el suero, ¿no? Vuelve a la vida, casi, y el mixto que quiere, no, para esto y para esto, y pues la gente confía, ay, pues que me dé energía, estoy andar así bien ágil todo el día, y ahí vas, y luego que tienen que promociones que al 2x1, y tú confías porque dices, ay, conozco al doctor, aquí tiene toda la vida en su consultorio en la colonia, ¿verdad? Voy a que me lo pongan, y eso se me hace bien arriesgado, pero más miedo me da que no esté regulado de la COFEPRIS donde está, la COEPRIS donde está. ¿Quién les permite ponerlos? O sea, para empezar, no deberían de permitirse. Fíjate que traigo una frase que me encontré y que me pareció muy buena para ayudar en tema de prevención, que esto es uno de los objetivos del programa, y es: si a ti te ofrecen un suero que te va a dar energía, que te va a detoxificar o que te va a dar bienestar, córrele. Es una bandera roja de que eso puede llevarte hasta la muerte. Eso me parece muy interesante que lo mencionemos el día de hoy, porque para eso no son las vitaminas, para eso no son los minerales, para eso no son los electrolitos, son para corregir cosas que tenemos de menos, ¿no? Claro que con el adulto mayor, con ciertas enfermedades, con alguna situación clínica, claro que pierde electrolitos, claro que pierde algunos minerales, pero se requiere una reposición estricta. Yo, para reponer el potasio en la sala de urgencias en un paciente que tiene hipocalemia, baja de potasio, yo necesito hacer primero tener el laboratorio para saber cuánto tiene, y de ahí hacer cálculos para poder pasar el electrolito. Y el potasio no lo puedo pasar ni por la vena periférica, tiene que ser por un catéter central. Y tiene que ser con un goteo específico, si no lo mato. ¿Por qué? Porque el potasio puede producir una arritmia y puede matar a un paciente. Entonces, así de estricto es la reposición de muchos electrolitos, y entonces estas clínicas que no tienen ninguna regulación y que te lo ofrecen sin un estudio previo, sin conocerte previamente, es un foco rojo, es una bandera roja para no hacerlo. Entonces, la recomendación para las personas que nos están escuchando y viendo en este momento es de que huyan de esos lugares, y si ven la publicidad en Facebook, en Instagram, en TikTok, pues que la ignoren. Es correcto. Es correcto, Dani. Creo que es importante mencionarlo, porque ya ahora lo vimos. ¿Y cuántas veces no lo hemos escuchado de toda la vida, no? Sí. Sueros vitaminados. Por ahí algún médico me decía, híjole, yo cuando fui pasante del servicio social, yo sobreviví con los sueros vitaminados en el pueblo en donde yo atendía, porque era con lo que me compraban en realidad. Entonces, así de peligroso. No es nuevo, entonces. No es nuevo. Ya tiene su tiempo. ¿Y por qué está tan de moda ahora? Bueno, pues porque uno siempre busca productos milagro. No sé si han visto productos baja grasa, sin hacer ningún tipo de ejercicio y sin ningún tipo de dieta, en poco tiempo tú perderás tantos kilos. Pues claro que llama la atención de poderlo hacer. Y estamos invadidos con esa publicidad. Es correcto. Migraña, ahí está. Colitis, ahí está. Es correcto. Apendicitis, ahí está. O sea, tienen para todo la televisión. Y ahora con la inteligencia artificial, José Luis, ¿no? Ya tenemos un acceso a información que antes no teníamos, y que mal utilizada, mal dirigida, puede ser muy, muy peligrosa.
Claro. Otra de tus especialidades, Gus, es la toxicología. Ya viene la temporada de calor y con ello, no sé, desmiénteme, ¿aumentan los piquetes de bichos, en especial de los alacranes, o es como más un mito? No, sí, la verdad es que las intoxicaciones y los venenos tienen temporalidad. Nosotros ya sabemos como toxicólogos y como médicos de emergencias que ya viene la temporada de alacranes, porque sí, efectivamente, en temporada de calor aumenta las picaduras de alacrán. Tenemos que aumentar el stock de nuestros antivenenos para poder atender a la población. Y ya sabemos que si hoy estoy de guardia en la noche, es temporada de calor y está haciendo mucho viento, voy a tener picados de alacrán. ¿El viento por qué? Fíjate que no sé si han escuchado, el alacrán vuela. No vuela, se lo lleva el viento, ¿no? Ellos andan arriba buscando presas, buscando algo que comer, y entonces en casas en donde pues son de madera, en donde son de material, muchas veces el viento los empuja y entonces te caen encima cuando estás dormido. Y es ahí donde hay muchísimos accidentes. O la otra es que caen al suelo y en la mañanita, cuando empieza la luz, los alacranes les molesta mucho la luz, entonces se van a esconder a lo primero que encuentran, y ahí es donde tenías el zapato, donde tenías la bata, y ahí lo agarras, y ahí es donde tienes los accidentes muy temprano. Entonces ese viento los llevó al suelo y muchas veces pues por ahí los accidentes. Es por eso que aumentan en frecuencias. Fíjate que en temporada de lluvia, yo ya sé que vamos a tener mucha mordedura de serpiente, porque las serpientes, crece el pasto y empiezan a salir las serpientes a buscar a sus novias para aparearse, y empieza, no los vemos, y entonces cuando caminamos por el pasto, ahí hay el accidente con la mordedura de serpiente. ¿O las arañas? Las arañas es un artrópodo primo hermano de los alacranes, y en realidad ellos más en temporadas de calor. También. Pero prácticamente arañas, que tenemos mucho viuda negra en Morelia, por ejemplo, podría haber accidentes durante todo el año, pero sí más en temporadas de calor. ¿Es recomendable fumigar? No sirve, José Luis, el tema de la fumigación. Fíjate que lo más recomendable en tema de prevención es no tener cacharros, no tener basura, no tener sitios en donde no entra mucho el trapo. Ahí es donde ellos se van a esconder por lo de la luz, ¿no? Entonces ellos se meten en los lugares donde no entra el trapo, en donde hay cajas ahí abandonadas, en donde hay pues muchas cosas en donde no hay mucho movimiento. Si tú quitas todos esos lugares, quitas fauna nociva, y ahí es donde son sus alimentos. Si no hay fauna nociva, no hay alacranes. Si no hay fauna nociva, no hay arañas. Fíjate que, José Luis, las arañas tienen una función en esta vida. Se comen más de 2,000 insectos en tu casa anualmente. Entonces, si nosotros matamos a las arañas, pues vas a tener 2,000 insectos en tu casa. ¿No quieres tener arañas? No tengas insectos. Entonces esa sería la mejor medida de prevención. ¿Por qué no recomendamos tanto el tema de fumigación? Porque muchas veces fumigas, ¿no? El fumigante tiene una vida media, ¿no? Entonces el alacrán no entra. Pero cuando se va esa vida media, entonces se mueren los que hay, pero cuando se va esa vida media, si sigue habiendo bichos, se meten los alacranes, se meten las arañas. Entonces, en realidad tendrías que estar fumigando cada semana. ¿Qué es lo que hay que hacer? Más bien tener algunos cuidados de precaución para evitar accidentes. Y rápidamente hay que ir al doctor cuando haya una picadura. Y, sin duda, este es uno de los problemas más fuertes que tenemos en el país. Todavía sigue habiendo muertes por picaduras de alacrán en el país, a pesar de que tenemos el mejor antídoto del mundo. ¿Y si es suficiente? ¿Cómo? Nosotros, México, somos los proveedores, los que creamos el mejor antídoto de animales de ponzoña del mundo. Nosotros lo exportamos a Estados Unidos, a Europa, a Asia, y se hace en Toluca. Aquí en Toluca. Mira. Entonces el instituto que se encarga de eso, que es por tecnología de la UNAM, investigadores de la UNAM crearon estos antídotos. Bueno, pues se creó una empresa, y esta empresa es la que pues produce estos antivenenos. Tenemos lo mejor en antivenenos en el mundo. Para toda picadura. De animales de ponzoña, ¿no? Arañas, alacranes. Arañas de importancia médica, que es violinista, y araña viuda negra, que esas son las de importancia médica. Las serpientes de importancia médica, que son venenosas. Bien. Y también serpientes, alacranes, ¿no? Los alacranes. Número 1 a nivel mundial en picaduras de alacrán. Lamentablemente también mueren muchos pacientes por picaduras de alacrán. ¿Y el antídoto se queda en México o nada más se va?
se queda. Sí, hay suficiente. Es suficiente. Aquí- el problema aquí en el es estado. lo que dice José Luis. Ajá. Los pacientes no van a atenderse. Entonces, ¿qué hacemos? Remedio casero. Ah, no, pues a ver si me hacen. No, a lo mejor Tómate a mí un nunca litro me de hacen. leche. Tómate un litro de leche, ajo, ¿no? Gasolina. Pues mira, aunque lo diga de broma, Tomada. me picó un alacrán y ¿Gasolina? con la leche no me Gasolina. pasó nada. Sí, ¿De verdad? O sea, pero a lo mejor no fue más probablemente no te inoculó veneno o no era un alacrán venenoso. A lo mejor. Pero le echamos el beneficio a la leche y entonces de ahí nace el remedio Sí, casero. el mito de la leche. El mito. Pero de Fíjate- gasolina no me la sabía, así es una locura. El problema en la gasolina es, fíjate, pues, ¿qué te imaginas? Bueno, pues le ponen gasolina ahí en el sitio de la picadura, va a producir una quemadura, una Sí. lesión. Pero ese no es el problema. El problema es que la gente no se pasa bien la receta y yo he tenido 3 pacientes con gasolina tomada. Ay, no es cierto. Sí, tomada. Entonces imagínate la neumonitis química, el problema pulmonar, más el veneno del alacrán, entonces eso complica muchísimo los pacientes. Se hizo un estudio en el Seguro Social en Guanajuato y le preguntaron a la gente, ¿qué haces antes de llevar a un paciente cuando te pica el alacrán, antes de llevarlo al hospital? 375 remedios caseros. Ay, no. 375 sacaron solo en este estado. Entonces imagínense, el retraso en la atención médica es lo que hace que el paciente le vaya mal. Claro. Doctor, ¿funciona el hecho de chuparle el veneno? No, porque inoculan como si fuera una aguja hipodérmica y entonces luego viaja el veneno. Entonces, el que tú le hagas una incisión, el que tú le chupes la herida, trates de extraer el veneno, solo contaminas la lesión y no vas a sacar el veneno. El veneno viaja Ya se fue. rápidamente por vía linfática y luego se mete al espacio vascular y rápidamente se va a todo el cuerpo. ¿Cuáles son los principales síntomas en caso de una picadura de estos bichos para identificar? Depende de qué bicho sea. Por ejemplo, alacrán, principalmente 4 órganos afectados. Lo respiratorio, lo cardiovascular, lo neurológico y neuromuscular. El paciente tiene movimientos oculares que se llaman nistagmus, se mueven los ojos de manera incoordinada. El paciente tiene movimientos en la lengua que son incoordinados, como si fuera serpiente. Tiene dolor abdominal. El paciente puede llegar a tener visión borrosa, se le sube la presión, le aumenta la frecuencia cardíaca, suda mucho. ¿Y cuánto tiempo hay para llegar al hospital? Depende del paciente. Puede ser pacientes de alto riesgo, menores de 5 años, mayores de 60, mujeres embarazadas y pacientes que tienen alguna enfermedad de cualquiera de estos 4 órganos. Ejemplo, un paciente cardiópata le pica un alacrán o una viuda negra, puede exacerbarse su problema cardiovascular. Entonces ahí es un grupo de alto riesgo. Ellos, pues sí hay oportunidad. Tenemos, entre más pronto se ponga el antiveneno y se neutralice el veneno, le va mejor al paciente. Se dice que si tú le pones el antiveneno dentro de las primeras 2 horas a un paciente, tiene una probabilidad altísima de que le vaya muy bien. Bueno, y hay personas que incluso les pica un alacrán y el alacrán se muere en lugar de morirse la persona. ¿Qué ocurre? O sea, no les pasa nada. Fíjate que sí puede ser, pero tiene que ver más de que sean inmunes, tiene que ver mucho con las características de la piel. Hemos visto que esto pasa mucho con el campesino, por ejemplo, ¿no? Tiene una piel muy gruesa, le pica el alacrán, su aguijón no alcanza a inocular porque la piel es muy gruesa y entonces no les pasa nada. Y incluso hasta juegan con los alacranes, ¿no? Sí lo hemos visto, pero tiene que ver más que inmunidad, en realidad es sus características que le impiden que en realidad puedan inocularle el veneno. Uh-huh. Qué historias. Doctor, pues qué interesante todos los temas. Y sobre todo platicar con un urgenciólogo. A mí me llama mucho la atención la altísima responsabilidad en donde están metidos ustedes por los casos que cotidianamente tienen que encarar, enfrentar, decidir, en donde está de por medio la vida. Sí, José Luis. Fíjate que estamos trabajando muy fuerte con el tema de calidad de vida para nuestros médicos urgenciólogos. Es algo que tengo que mencionar y que es importante ahora que tengo esta oportunidad de hacerlo. Así como el médico de emergencia se prepara mucho en cuestiones de temple, de estar bien para que puedas atender a un paciente grave en cualquier situación,
también tenemos consecuencias, y las consecuencias son que somos una de las especialidades más infelices de todos los médicos. Hay una encuesta que se hizo el año pasado en donde decía cuáles de los médicos, los anunciaron, cuáles de los médicos tienen menos calidad de vida, y el número 1 era el médico de emergencias. Por lo que vives a diario, sí. ¿No? Tienes imagínate, José Luis, lo que hacemos nosotros, vas a la cama número 1 y te encuentras el nacimiento de un bebé, ¿no? Fortuito, y eso es hermoso, ¿no? Entonces tú lo vives, se siente bien bonito, las emociones. En 10 segundos tú tienes que volver a resetearte como médico y llegar a la cama número 2. Y en la cama número 2 hay un paciente que se acaba de infartar y que tiene un problema de vida, que está sufriendo por la vida, ¿no? A los 10 segundos tú tienes que volverte a resetear, ir a la cama 3 y así tienes un cambio de emociones impresionante durante todo un turno. El médico de emergencias, cuando termina su turno, no es suficiente la adrenalina que ha recibido en ese turno y decide trabajar en un segundo turno. Y entonces se va a trabajar a otro lugar en donde tiene el mismo nivel o más alto de estrés. Entonces, el médico de urgencias es workaholic, ¿no? Tiene problemas de estar trabajando y de estar recibiendo esa cantidad de adrenalina. No sabe qué hacer con su vida una vez que terminan sus turnos. Tienen mucho problema de drogadicción, mucho tema de alcoholismo, tienen mucho tema de separación, no tiene buenas relaciones interpersonales. Entonces, hay consecuencias de lo que viven día a día. ¿Qué estamos haciendo en la Sociedad Mexicana de Emergencias? Estamos trabajando mucho por mejorar la calidad de vida del urgenciólogo, porque haya menos horas de trabajo, claro, que no nos permitan trabajar más de la cantidad de horas. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una regulación, sí. No puedes trabajar más de cierta cantidad de horas como médico de emergencias. Y en México no. No, hombre, ahí tenemos hasta 3, 4 turnos. Qué barbaridad. Entonces, a partir de ahí, a partir de aquí, de la regulación en México, que se tiene que trabajar en eso. Se tiene que trabajar mucho porque el médico de emergencia salga y haga vida, no solamente viva de la emergencia todo el día. Entonces, sí, porque si no se casa, claro, con la profesión y ahí los resultados, se divorcia. No viven. Número 1 de los médicos que tienen burnout. Número 1. Burnout es esa consecuencia de vivir estresado por el trabajo, ¿no? Entonces, eso te lleva a no atender bien a tus pacientes, te lleva a cometer más errores, te lleva a mayor índice de suicidio, mayor índice de adicciones. Qué fuerte, es el otro lado del médico de emergencia. Es el lado oculto, sí, que tenemos que trabajar desde las escuelas. Entonces, es una labor que estamos intentando hacer para que el médico de emergencias también tenga calidad de vida y pueda entonces cada vez que se presente a su sala de emergencias hacerlo bien física y emocionalmente. Sí, claro. Porque es el gran salvador, ahí no hay otro más que él. La decisión la toma él. Pero también ocupa el salvarse a sí mismo. Justamente. Es correcto. Doctor, pues... Qué interesante la charla, doctor. Muchas gracias por habernos acompañado aquí a Zona Michoacán. Hablamos de todo un poco, pero pues que tiene especialidades muy buenas, que ojalá nos vuelvas a visitar. Yo encantado, siempre se los he dicho, yo feliz de estar aquí con ustedes y las veces que me inviten, con todo gusto, aquí estaremos, José Luis. Doctor, ¿hay manera de que se comuniquen con usted? Sí, claro que sí. O directamente ¿puedes decir en dónde estás? Sí, bueno, yo estoy en el Hospital Ángeles Morelia, trabajo en las mañanas, ahí estamos en el área de urgencias. Uh-huh. Tenemos ahí un equipo multidisciplinario de atención integral del paciente en urgencias y ahí está el centro toxicológico inmerso en la sala de urgencias, que es el único centro que hay en todo el estado. No hay ningún centro toxicológico ni en lo público ni en lo privado. Somos los únicos en Morelia y en Michoacán. Hospital Los Ángeles. En Los Ángeles. Uh-huh. Y en el Seguro Social yo trabajo los martes, jueves y domingos en Camelinas, ahí en la 83, ahí estamos a la orden. Ojalá que nunca ocupen, pero bueno, si alguien ocupa, estamos a sus apreciables órdenes. Muchas gracias, doctor Gustavo López Orozco, orgullosamente moreliano. Orgullosamente moreliano. Y que vivan los ates. No, ¿verdad? Bien orgulloso usted de su pueblo. Está bien. Oye, Dani, y para terminar decirte, hay un tema bien interesante que son sitios cardioprotegidos. El próximo año nos vamos a traer el Congreso Internacional de Urgencias a Morelia y vamos a trabajar todo el año. Estamos ahí acercándonos a gobierno municipal y a gobierno estatal para poder crear sitios cardioprotegidos, que es que los lugares de Morelia tengan gente entrenada en reanimación cardiopulmonar y también que haya desfibriladores automáticos en los sitios públicos.
que son estos que salen en la Sí, televisión de las descargas, y eso salvan vidas. Tenemos muchos casos de éxitos en Morelia, de un proyecto que teníamos hace más de 10 años, y ahora lo queremos retomar, trayéndonos el Congreso para acá y también trayéndonos proyectos de corte internacional. Imagínense que alguien sufra una muerte súbita en la calle, que no tienes oportunidad de sobrevivir y llegar a un hospital, y que alguien te salve una vida y tenga con qué salvarte. Es bien interesante el tema, ojalá que después podamos platicarlo, es un tema que llama mucho la atención. Claro, cuenta con eso, es buen tema. Desde luego que sí. Invitado ya desde ahora. Muchas gracias, José Luis, Dani. Y pues nos vamos, José Luis. Vámonos. Agradecer a las personas que estuvieron muy atentas a esta entrevista, esta charla, este programa de Zona Michoacán, muy interesante. Y ya cancelé mi cita, por cierto, de los sueros vitaminados, ¿eh? Ya la cancelé. Para que no se apuren, no voy a ir. Después de que se murieron 6 personas, si no se hubieran muerto, que en paz descansen, pobrecitos. Ahorita estarán poniéndome. ¿Hoy es miércoles? Ah, no, mañana me lo iban a poner tú. Qué barbaridad. No, si es miércoles. El jueves me lo iban a poner. Pero que en paz descansen, qué pena, pero gracias a eso. Recibiste un aviso. Sí. Bueno. Sí. Pues yo le entro a lo que tenga vitaminas, minerales, como En los plátanos, alimentos. en los alimentos. En los alimentos, ¿para qué quieren más? Que no sea en la avena nada más, José. Que no se la No, ven. no, no la en los ven. alimentos está todo lo que ocupamos. Claro. Todo. Hay que comer bien nada más, Correcto. ¿verdad? Comer bien, dormir bien y hacer ejercicio. Ah, sí. Eso es lo que al final de cuentas nos va a mantener bien. Muy bien. Exacto. Gracias, doctor Gustavo López Orozco, urgenciólogo. A ustedes muchísimas gracias. Aquí nos vemos el próximo miércoles, 8 de la noche, en Zona Michoacán. Hasta entonces.